Le damos la bienvenida, caramba, a Bernardo Álvarez. ¿Cómo Hola, está, hermano? Bernardo? Mucho Amigo, gusto. ¿cómo te va? Un placer estar He aquí. tenido dos buenos amigos aquí, Julio y tú. Así es, hermano. Igual, Sí. señor, además coincidimos en el Parlamento, Así en el es. último congreso, en el penúltimo. Sí. El penúltimo En muchas congreso. luchas coincidimos. Así es, ¿no? Y incluso, bueno, imagínate tú, digo, con Julio, ¿no? Que estuvimos Claro. él en Convergencia y nosotros estamos en esa época en la causa y luego en el PPT, ¿no? Así es. Así es, Bernardo, pero la pelota ha dado muchos giros, la vida ha dado muchas vueltas y tú estás ahora llevando un trabajo como presidente de Petrocaribe y además como secretario ejecutivo del ALBA, Tratado de Cooperación con los Pueblos. Ahora, muchos críticos del ALBA dicen que en ese tratado hay un solo perdedor y que es Venezuela. ¿Cuál es la verdad del ALBA? ¿Qué nos deja el ALBA y qué le deja a sus integrantes, en particular a Venezuela y al resto, ¿no? Mira, el ALBA es primero un tratado de cooperación. O sea, el ALBA no se fundó para que Venezuela obtuviera grandes beneficios económicos. Para eso hay otras organizaciones y otras iniciativas, pero no esa, ¿no? Y desde el punto de vista de los logros sociales del ALBA, bueno, es incontestable, pues, o sea, no ha habido en América Latina y ni siquiera en el mundo recientemente una operación social de tal magnitud. Una operación, ayer en la cumbre decía Evo Morales que él se reía cuando le decían que podían operar 100.000 personas de la vista, ¿no? En la Operación Milagro, y decía, bueno, que no lo creía, cuando Fidel y el presidente Chávez decían eso, y dice, bueno, se han operado 700.000 en Bolivia, que han recuperado la vista. En el analfabetismo, en el uso en toda la agenda social, incluso la CELAC es una organización que reconoce al ALBA como la organización de vanguardia en lo social, y de hecho las reuniones que se hacen para el tema social las coordina siempre el ALBA. Eso por un lado. Yo creo que también desde el punto de vista, hoy en día todo el mundo habla de la CELAC, la gente acepta que hay una organización propia de latinoamericanos y caribeños y los Estados Unidos. Una OEA sin Canadá y Estados Unidos. Exactamente, sin eso, pero quien comenzó la lucha aquí frente a todo lo que era la agenda neoliberal y la agenda de dominación y de pérdida de soberanía de nuestros pueblos fue el ALBA, y lo hizo en solitario. Primero fueron el presidente Chávez y el presidente Castro, y hoy en día somos 11 países. Entonces, y el ALBA sigue siendo una fuerza motivadora y promotora de eso, de la soberanía, de una integración mucho más basada en la independencia de los pueblos, con una gran agenda social. Y ahora en esta cumbre se tomaron unas decisiones importantes para empujar la agenda económica, que ha ido un poco rezagada frente a la agenda política y la social del ALBA. Ahora, los recursos del ALBA provienen solamente de Venezuela, de otros países. No, mira, por ejemplo, acuérdate que parte, por ejemplo, la Misión Milagro. La Misión Milagro. Bueno, Cuba. Bueno, claro, entonces es Cuba. El alfabetismo. Lo que pasa es que también ya los países empiezan a desarrollar sus propias capacidades. En Bolivia son 700.000 operados de la vista que hay, pero esos operados de la vista se hicieron primero con los cubanos, luego con cubanos y venezolanos y ahora con bolivianos, ¿no? Entonces, pero te repito, los que piensen que eso no es un tratado para que un país como Venezuela, que era indudablemente el país de mayores recursos en ese marco, tuviese más recursos, es decir, fuera más rico Venezuela. Ahora, Bernardo, en una situación económica como la que vive Venezuela, Venezuela no necesita en este momento de los aliados. Por ejemplo, en materia tenemos problemas de escasez de productos, tenemos problemas de divisa. Por ejemplo, los estudiantes que están en el exterior no están recibiendo divisa. Mucha gente no ve bien que Venezuela haga aporte a estos tratados, pero mientras hay estudiantes que están pasando trabajo fuera del país porque no les llegan la divisa, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que es una salida un poco sencilla, Vladimir, porque es como decir, esto funciona siempre y cuando los precios del petróleo estén a un nivel muy alto, siempre que tengamos mucho dinero. Entonces, claro, cuando tú haces un mecanismo de cooperación de esta naturaleza, bueno, también tienes que buscar cómo equilibras los momentos malos o los momentos mejores o momentos peores. Yo creo que también lo que se ha hecho es que esta crisis un poco económica de Venezuela nos ha llamado la atención, y por eso digo que fue un poco el eje de la cumbre, aparte de celebrar el 10º aniversario, un poco acelerar y hacer una agenda económica que realmente busque complementar económicamente nuestros países. Tú, por ejemplo, decías, nosotros tenemos el mecanismo de compensación en Petrocaribe, que funciona. Incluso casi 3.000 millones de dólares se han compensado en comida, medicina y otros productos por parte de algunos de estos países, ¿no? Es decir,
también el hecho de que existan estos mecanismos de cooperación te abren posibilidades para también establecer mecanismos de una relación económica distinta entre los países, que yo creo que es el desafío ahorita, ¿no? El presidente Maduro en eso fue muy firme y lo acompañaron, y la declaración asume una serie de responsabilidades muy, muy específicas en el área de lo económico para acelerar el proceso de desarrollo de una zona comercial, productiva, complementaria entre los países. Tú hablas de los desafíos del ALBA. Yo quisiera que no solamente habláramos de los desafíos del ALBA, sino de lo que son los diversos mecanismos de integración que existen en América Latina. Desafíos, por ejemplo, en materia económica, desafíos en materia tecnológica, en materia de innovación, en materia de emprendimiento, en materia cambiaria, por ejemplo, que pudiéramos establecer un real comercio con una moneda propia. O sea, ¿cuán lejos estamos de eso? Por ejemplo, de una zona económica común real. Mira, lo importante es que las decisiones políticas y la nueva orientación, el nuevo integracionismo, la nueva integración, políticamente posibilita que avancemos hacia allá. Ahora, no es que por haber hecho... No se decreta, por supuesto. No se decreta, y nadie duda de que hemos avanzado políticamente en la integración, una integración de nuevo estilo, de nueva época. Y eso es básico para que se tomen decisiones, porque la decisión finalmente de una moneda única no es solamente una decisión económica, no es ni siquiera fundamentalmente una decisión económica, es una decisión política. Por ejemplo, nosotros en el ALBA se creó el Sucre, y el Sucre es un mecanismo que permite que los países intercambien entre sí a través de una moneda virtual, que es el Sucre, y después hacen compensaciones. ¿Y eso se está haciendo todavía? Se está haciendo, ¿cómo no? ¿Y son magnitudes Bueno, importantes? se ha llegado a cifras cercanas a los 2.000 millones de dólares. Pero todavía para el tamaño del comercio es muy pequeño. Una de las decisiones que hay en la creación de la zona ALBA Petrocaribe es que el Sucre empiece a funcionar como un mecanismo de monetario entre los países del ALBA y Petrocaribe. Al final estamos hablando de 21 países. Entonces, hay de una población y unas cifras importantes de comercio que se pueden hacer. Lo otro son los bancos, la reserva, la independencia financiera. Bueno, el Banco del ALBA. Ahí está. Hay también un deseo de relanzarlo. Es un banco que existe, está ahí. ¿Qué hace ese banco para quienes? No, ese banco financia algunos proyectos, algunos no reembolsables, ha hecho financiamientos de comercio, por ejemplo, entre Bolivia y Venezuela, ha financiado incluso algunas operaciones de Nicaragua con otros países del ALBA, pero todavía está como incipiente, pues, ¿no? Y por eso te digo yo que el desafío ahorita es un poco que esas instituciones que ya creamos, porque ya creamos un Consejo Monetario Regional que maneja el Sucre, y creamos un banco que es el Banco del ALBA. Ahora la idea es que se cree una zona ALBA Petrocaribe, que le dé una amplitud mayor a esto. ¿Cómo impacta en la actividad de Petrocaribe el tema de los precios, Bernardo? Tú que además fuiste viceministro. Claro, acuérdate que ese es un convenio que se hizo, además, es un convenio que históricamente su precedente. Sí, pero su precedente fue el Acuerdo Energético de Caracas. Exactamente. Y nuevamente, es decir, viéndolo desde el punto de vista, por eso que esto hay que verlo en contexto, viéndolo desde el punto de vista de un país como Venezuela, de la influencia y el papel y la responsabilidad de un país Venezuela en el continente, la idea era, ¿qué hace? Nosotros buscamos precios altos, o precios justos, mejor dicho, en ese momento. Pero los precios justos para una economía desarrollada no son los mismos precios justos que para una persona que tiene problemas de caja, pues como algunos de estos países que incluso quebraron técnicamente. Grenada. Exacto, ¿no? Y no solo eso, países centroamericanos también. Entonces se creó el Acuerdo Energético de Caracas, porque bueno, la idea del presidente Chávez, ¿cuál era? Busquemos precios justos para el petróleo, pero busquemos un mecanismo que permite compensar o que esos precios no afecten a países vecinos nuestros que no son ricos. Tenemos que hacer una pausa, Bernardo. Al retorno continuaremos conversando sobre estos temas. Por ejemplo, te dejaría una pregunta pendiente. La economía de Nicaragua se ha despegado. Ecuador tiene una situación económica también más o menos buena, muy buena situación económica. Bolivia también ha crecido, ha tenido crecimiento económico. Venezuela, ¿por qué estamos como estamos? Ya venimos.